salas vamos a descubrir un poco de qué se trata lo que vamos a hablar en esta noche, ¿no? Hemos tenido el tiempo de salas, hemos desarrollado la pregunta que sale a continuación y vamos a desarrollar un poco el tema. Muy bien, cuando pusimos la publicidad y hablamos un poco de eso al inicio, cuando empezamos la reunión, estábamos compartiendo un poco qué cosa le llamaba la atención o a qué cosa le hacía pensar esta idea de ver un guante de color azul y un guante de color rosado enfrentándose, pero dentro de todo, ¿no? Como que hay una lucha ahí, una pelea ahí, pero yo vi dos corazoncitos, ¿no? O sea, hay amor, ¿no? O sea, hay una lucha, pero también hay amor, hay un sentimiento ahí, ¿no? Es un matrimonio, por supuesto, que tiene conflictos, ¿no? Levante la mano quien no tiene conflictos, debe ser perfecto, ¿no? Por ahí escuché a alguien que decía, no, que nosotros no discutimos. Bueno, probablemente porque o son mudos de repente, porque de repente no hablan, no tienen la oportunidad de expresarse con palabras. Pero normalmente todas las personas y todos los matrimonios discutimos de una u otra manera. Siempre hay conflictos y ustedes nos han nutrido en esta noche con información de casos vívidos, claros, que vivimos día a día, ¿no? Muy probablemente cuando vieron esos guantes en esta publicidad se imaginaron a la casa como un cuadrilátero, ¿no? Ya se imaginaron su sala, se imaginaron su cuarto, se imaginaron, o sea, un lugar específico, y ya se imaginaron, como yo les decía, con los pantalones cortos y con los guantes bien puestos para la pelea, ¿no? Para la batalla. Como bien ustedes han dicho, hay muchas situaciones por las cuales nos enfrentamos, probablemente en nuestros matrimonios, hombre con mujer, esposo con esposa, pero no, no es la voluntad de Dios, por supuesto. Lo que el Señor quiere es que nosotros vivamos en armonía y vivamos en unidad. Entonces hay que resolver un poco esta idea y ir también a qué quiere decir esta idea de estar casados en una guerra real. ¿A qué cosa se enfrenta realmente el matrimonio? ¿En qué estamos viviendo? Yo creo, y es algo que vamos a compartir en esta noche, que el matrimonio tiene, se puede decir, dos flancos, o se puede decir dos lugares donde existe, por supuesto, una batalla. Si ustedes quieren pensar en una guerra, hablando de la guerra, por supuesto, en las guerras existe un enemigo en la guerra, y también uno tiene que estar, como se dice, en una guerra tiene que estar atento de que no solamente de pensar que el dardo o el misil o lo que venga viene de afuera, sino que también probablemente se está cocinando desde adentro, ¿no? Entonces, hay algo que está pasando adentro que se tiene que resolver. Imagínense pues una batalla de una guerra y existe alguien infiltrado en tu casa. Un infiltrado lo que va a hacer es dividir tu casa, ¿no? Un infiltrado en una guerra lo que va a hacer es datear al enemigo de cómo estás moviendo tus fichas y qué estás haciendo o qué estás dejando de hacer para atacar tus partes débiles, quiere decir lo más débil de tu matrimonio. Ayúdenme ustedes ahí también pensando, imaginándose esta idea de contextualizar el matrimonio viviendo una guerra real. Una guerra real estamos hablando de que no solamente está hablando de una guerra interna, porque a veces hemos hablado mucho en los ejemplos sobre conflictos internos, pero no podemos dejar de hablar sobre los conflictos que son externos, quiere decir que están desde afuera, que quieren por supuesto atacar nuestro matrimonio. Entonces alguno por ahí dirá, en mi casa por momentos parece un ring de box, Pastor Marcelo, ¿no? ¿No? Y alguno dice por ahí, en esta esquina, ¿no? Con 70 kilos, ¿no? El marido, no entendido, ¿no? Por ahí, ¿no? Y en la otra esquina, la esposa con 60 kilos de amargura, ¿no? Porque ya tanto se pelean que ya, un poco más y se presentan así en esta idea de compartir, en esta idea de vivir juntos como matrimonio, ¿no? Pero acá hay una pregunta que me gustaría, y creo que nos ayuda a nosotros a hacernos las preguntas. Cuando nos hacemos preguntas, podemos ir indagando qué cosa hay en nuestros pensamientos, qué cosa creemos, qué cosa pensamos. Y la pregunta aquí es, ¿cómo es tu hogar? ¿No? Y yo puse aquí, dirás, por ejemplo, bueno, ¿por qué pregunta el pastor, muy chismoso, el pastor quiere saber cómo es mi hogar? Bueno, hagámonos las preguntas. ¿Cómo es tu hogar? Es un lugar, por ejemplo, y esto es algo muy importante y lo hemos tratado con el coro pastoral, me acuerdo, en el tiempo de pandemia, ¿no? Para mí fue de cierta manera tiempo que no pasaba con familia, ¿no? Pero para algunos era un conflicto total. Y unos estaban acostumbrados a trabajar y simplemente no estar en casa. Y solamente se veía con el esposo y la esposa cuando llegaban, ¿no? O muy temprano o en la noche. Pero algunos que estuvieron encerrados vivieron conflictos muy fuertes y algunos hasta llegaron hasta el divorcio, ¿no? En algunos casos, ¿no? Felizmente de matrimonios cristianos
no conocemos que haya sucedido eso en pandemia, por lo pronto en el caso del tema de conflictos por ahí no lo conozco yo, pero sé de otras personas que de repente no tienen a Cristo y que sí ha sucedido, ¿no? Pero, por ejemplo, la pregunta ahí es tu hogar, es tu matrimonio, o el lugar donde vives, es un lugar donde que disfrutaste, por ejemplo, en el tiempo de la cuarentena, ¿lo disfrutaste o no lo disfrutaste? ¿Fue un conflicto? ¿Fue algo difícil? ¿Crees que afuera estaba la lucha y te metieron adentro y adentro había otra lucha distinta que no conocías? Otra pregunta sobre esto podría ser, por ejemplo, en el caso de tu hogar. Una pregunta sería, ¿no ves, por ejemplo, las horas para llegar a tu casa? O sea, ¿eres una persona que dice, no, ya quiero llegar a casa? ¿O simplemente prefieres hacer otras cosas antes de llegar a casa para no llegar a la hora? Por ejemplo, supongamos que saliste temprano de casa, ¿no? Perdón, del trabajo, o lo que tuvieses que hacer, ya sea la esposa o el esposo. ¿Eres de las personas que quiere llegar temprano a casa o buscas algo que hacer? Eso es algo muy importante, ¿no? Porque algunos dicen, no, yo prefiero no llegar a casa porque llego a mi casa y en mi casa huelen las ollas, ¿no? Llego a mi casa y puro grito, puro griterío. Mejor estoy afuera, prefiero llegar para la hora de dormir, dicen algunos, ¿no? Y eso no debería suceder, por supuesto, en un matrimonio que tiene, por supuesto, el consejo de la palabra de Dios para saber llevarse. O sea, el lugar, tú es como esposo y tú como esposa tienes que anhelar, por supuesto, vivir con tu esposo y con tu esposa en armonía. Tu hogar tiene que ser un buen refugio. En una guerra sería pues una buena base, una buena trinchera para hacer frente a cualquier embate, a cualquier distracción del enemigo, ¿no? Porque nosotros como creyentes nos enfrentamos, por supuesto, a diferentes situaciones también. Es por eso que hablamos de una guerra también real. Así que la pregunta nuevamente es si es que tu hogar es un lugar de paz o es un lugar de conflicto. Entonces, nos hacemos las preguntas por qué. Decimos, no, no, nunca me puse a pensar en ello. De repente pensé que mi hogar es lo mejor, pero si lo voy pensando y lo voy analizando poco a poco, en realidad mi hogar no está siendo muy pacífico ahora último. Hay mucho de renegar, por ejemplo, como alguno de ustedes dio el ejemplo, ¿no? Por dinero, por comunicación, porque no hay respeto, ¿no? Porque simplemente se pasan las funciones, ¿no? Uno dice algo y la otra persona dice aquello. Y son cosas que, por supuesto, en realidad en este tema no lo vamos a tocar a fondo sobre esas situaciones, porque en otros momentos lo hemos tocado, pero creo que vamos a seguir reforzando esta idea de las relaciones y los problemas internos, que es muy importante porque lo hemos visto que se han dado los ejemplos en sala. Si bien es cierto, por ejemplo, el hombre como las mujeres son diferentes, cuesta adaptarse, ¿no? Y a la idea de vivir juntos, y eso es lo que hablábamos hace un momento sobre el tema de las diferencias, la meta y el ideal, ¿no? Que el Señor quiere para nosotros es que nosotros podamos vivir juntos y en unidad, juntos y en armonía. Por más de que seamos hombre y mujer, por más de que seamos diferentes, porque totalmente lo somos, o sea, somos diferentes. Hombre y mujer somos diferentes. Y siempre, nunca, el hombre no puede esperar que la mujer actúe como el hombre, ni la mujer puede esperar que el hombre actúe como ella. Es difícil, no se va a dar. Uno tiene que saber de que el hombre y la mujer se tienen que amalgamar, se tienen que encajar, se tienen que acoplar, se tienen que unir para un bien común, para una meta específica, y ese va a ser su regocijo, su alegría, su victoria. Cuando un matrimonio se junta para algo bueno, que tiene una meta, tiene un provecho, ¿no? En el Señor nosotros sabemos, según el libro de Efesios, que el Señor nos ha unido como matrimonios para glorificar su nombre y para ser un ejemplo también de lo que vendría a ser este matrimonio que existe entre Cristo y su iglesia, ¿no? Que lo hemos compartido en otras oportunidades. Voy a hablarles sobre esta idea. Habíamos hablado de que vamos a atacar, como se dice, ya hablando, estamos en el lenguaje de la guerra, ¿no? Bueno, vamos a atacar un poco esta idea, este primer punto que tiene que ver con hacia dónde vamos a direccionar o cuál sería una de las direcciones en las cuales se lleva la batalla. Y comparto con ustedes, para aquellos que apuntan, este primer punto que dice lo siguiente. Vamos a poner por acá. Dice, 1. La batalla que equivocamente peleamos adentro de nuestro matrimonio, ¿no? La batalla que equivocamente peleamos adentro de nuestro matrimonio. ¿Qué cosa se refiere esto y qué cosa quiero decirles con esto?
que hay una perspectiva que debemos cambiar. Como creyentes tenemos que cambiar la perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva que debemos cambiar? Algunas veces pensamos y vemos a nuestro cónyuge como nuestro rival, ¿no? Ya lo vemos con los guantes puestos. Y ya no estamos poniendo los nuestros. Espérate un ratito que me pongo los míos. O sea, estamos en desventaja, ¿no? Como que ya empiezo la lucha y bueno, yo tengo acá mis armas y la otra persona tiene sus armas, ¿no? Y vemos al esposo o a la esposa como un rival. O en todo caso, competimos. Cuando la Biblia dice, y la palabra de Dios nos dice, que Dios nos llamó a ser uno, a vivir en unidad y a considerar a nosotros mismos como la otra persona, como si fuese parte de nosotros, como lo es. Porque dice la palabra que el Señor nos ha hecho uno como matrimonio. Pero el error aquí está en que algunas veces vemos a la esposa o a la esposa como el enemigo. Y eso es ese es el grave error que debemos cambiar, que debemos simplemente cambiar en nuestros pensamientos. Eso tiene que ver con perspectiva. ¿Quién es mi esposa? ¿Quién es mi esposo? ¿Mi rival? ¿Alguien con el que tengo que competir? ¿Yo tengo que ganarle? ¿Ella me tiene que ganar? ¿O los dos tenemos que unirnos para ganar? ¿O los dos tenemos que juntarnos para ir a un propósito en común? Para que la victoria que tengamos como matrimonio en cualquier ámbito, no sé, de la vida como matrimonio, sea algo que nos alegremos. No que uno gana una victoria por sí solo y la otra persona gana su victoria por sí solo y compiten entre ellos. Es, por ejemplo, como hablaban también en el tema de la economía, ¿no? Por ahí alguien dijo en el tiempo de Salas, no, es que yo soy el que trabaja y la otra persona no trabaja, y entonces siempre hay esta idea. Ya lo hemos hablado y lo hemos compartido. Uno se casó para vivir en unidad, ser uno solo. No existen dos economías, es una sola economía, es la economía de la casa, es el presupuesto de la casa. Así que, de cierta manera, tenemos que tener esto claro. Dios nos llamó a vivir en unidad y a ser uno. Otra pregunta muy importante es, ¿quién no ha discutido, por ejemplo, el matrimonio? Creo que todos lo hemos hecho, todos hemos tenido conflictos y creo que hasta el día de hoy, diariamente podemos discrepar, podemos discutir. El tema aquí es de qué nivel o a qué altura se está llevando este conflicto. Este conflicto está siendo un conflicto y se puede decir que se trasciende o es desmedido. Es un conflicto que nos supera o te supera como matrimonio. Lo puedes manejar en el día o simplemente dejas, como dice la palabra, que se ponga el sol sobre tu enojo o lo que has vivido. ¿Estás dejando que el Señor obre en tu corazón o simplemente dices, ya nos peleamos y sobre lo que nos peleamos yo comienzo a darle más y más y más y más y comienzo a hacer aquello que sé que le incomoda, sé que le molesta o sé que le fastidia, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa por tu cabeza, por ejemplo, cuando estás discutiendo? Seamos sinceros, ¿no? ¿Qué pasa por tu cabeza como estamos? Voy un poquito más acá. Ahí está. Gracias. ¿Qué es lo que pasa con ustedes cuando están discutiendo? A ver, ¿qué pasa por nuestra cabeza? No, ¿a qué hora se calla? ¿Y por qué no habla? ¿Y por qué no dice nada? No sé, creo que me equivoqué de esposo, no, creo que me equivoqué de esposa, creo que él no es o ella no era, ¿no? ¿Cuántas cosas podrían pasar en una fricción? ¿Hasta qué punto estamos llevando esta pelea? Porque déjeme decirles que si nosotros no somos sabios en el tema de las discusiones y las peleas internas, ¿no? Vamos a dejar que el matrimonio se desgaste. Y cuando este matrimonio se desgasta, simplemente este matrimonio se acaba, se rompe, se destruye, deja de funcionar. Porque estamos dejando hoy día una molestia, mañana dejamos otra gran molestia, y esa molestia nos lleva a decir cosas que no debemos decir, y es tan hiriente esto que esta persona ya, el esposo y la esposa ya saben alguien que no queremos ni ver, entonces tenemos que cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra lengua, cuidar lo que decimos, y no dejar, por supuesto, que el enojo siga creciendo o siga prolongándose hasta que el matrimonio se vea desgastado. ¿Quién es el que se alegra sobre esta situación? El enemigo, por supuesto. Satanás es el enemigo de nuestras almas, el enemigo del Hijo de Dios que quiere que el matrimonio no prospere. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo, nuestra perspectiva está incorrecta, estamos viendo al esposo o a la esposa como el enemigo cuando no es el enemigo. Es tu aliado, es tu compañero, es tu compañera. Si lo tienes al lado, aprovecha, dale un abrazo, dile, tú eres mi compañera, tú eres mi compañero, estamos juntos, estamos unidos, vamos juntos a una misma meta. Dale un abrazo ahí, aprovecha en hacerlo, por lo menos en este tiempo. Entonces, la idea aquí es muy importante.
Aquí es muy importante en el tema de la unidad, ¿no? De tener claro que que el enemigo no es mi esposa, que el enemigo no es mi esposo. A ver, a veces sucede de que, por ejemplo, alguien quiere ganar, ¿no? Y claro, nosotros, como dice la palabra, no somos dos, sino somos uno en el Señor. ¿Qué dice la Biblia sobre esta idea de nuestro adversario, el diablo? ¿Quién es el que quiere en realidad que nosotros no prosperemos? Es el enemigo. Y para eso nosotros tenemos que estar, como se dice la palabra, alertas, atentos, dándonos cuenta de que, mira, este fastidio que hemos tenido está creciendo. No, ya empezó, ya pasó, como se dice, a otro nivel. El otro nivel es la ley del hielo, ¿no? Ya ni siquiera se hablan, ¿no? Ya no se dicen nada, ¿no? O simplemente empiezan las malas palabras, las reacciones, las miradas, y estamos dando lugar al enemigo. ¿Cómo cambiamos nuestros pensamientos? A entender, por supuesto, que hay alguien que se alegra de nuestra derrota, de nuestros conflictos, porque nuestros conflictos no son arreglados, no son puestos delante del Señor. ¿Quién es el que se alegra? El adversario. Y el adversario es Satanás. La palabra dice, y lo voy a compartir en la pantalla, y le voy a pedir al pastor Polcito, que lo veo muy atento, para que me pueda ayudar leyendo este versículo. Si fuera tan amable, pastor Polcito. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nueva traducción viviente. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Excelente. Muchas gracias, pastor Polcito. Así que la palabra de Dios es clara, ¿no? Tenemos que estar atentos, alertas, ¿no? Esta es la versión NTV. Creo que la versión de Reina Valera dice, velad, ¿no? Tenemos que estar atentos o estar despiertos, con los ojos bien abiertos. Pero, pastor Marcelo, ¿no me ve con los ojos abiertos? Claro, o sea, esta no es una idea de, no es una ilustración física, ¿no? De una reacción de nuestro cuerpo, sino estamos hablando de que nosotros vemos, como se dice, más allá de lo que ven nuestros ojos naturales, estamos viendo el campo espiritual. Estamos entendiendo que existe una batalla. Por eso es que nosotros no podemos darle lugar al enemigo en nuestro matrimonio. Cuando le damos lugar al enemigo en nuestro matrimonio, el matrimonio se está rompiendo, se está quebrando. Y tarde o temprano ese matrimonio no va a prosperar. ¿Quién tiene la culpa en un matrimonio? ¿El esposo, la esposa o ambos? Ambos tienen la culpa. ¿Por qué no? Porque no se pusieron a hacer lo que tenían que hacer. Porque no trabajaron sobre lo que tenían que trabajar. Porque no atacaron, como se dice nuevamente esta palabra, este problema, esta situación que vivimos hace unos días. ¿Por qué no hablamos de ello? ¿Por qué lo dejamos pasar? ¿Por qué no lo resolvimos en su momento? ¿Por qué no nos sentamos? ¿Por qué no nos tomamos un café? ¿Ah? ¿Por qué no salimos a comer algo bonito, algo rico por ahí, en un lugar bonito, y hablamos sobre esta situación? Mi esposa hace poco me dio una lección sobre lo importante que es hablar con otras personas para resolver los temas. A veces yo también soy de correrme algunas veces, ¿no? Pero vi que era tan importante y que era tan necesario a veces convocar a las personas para hablar sobre situaciones y no dejarlas pasar. Para que el enemigo no gane terreno, como me decía mi esposa. Eso es cierto, la palabra de Dios nos dice que las zorras pequeñas, que es uno de los primeros temas del 2021, creo, que hablamos, las zorras pequeñas son aquellas zorras que se van metiendo en el matrimonio y que van minando nuestro matrimonio y estas minas, nuevamente volvemos al tema de la guerra, van a hacer que algún día las pisemos y explotemos, ¿no? Mismo Pelotón, si alguien ha visto Pelotón, levante su mano, pero no abra su micrófono porque estamos en el mensaje, pero alguno ha visto una película de guerra seguramente y sabe de lo que estoy hablando sobre el tema de las minas. Entonces, no podemos dejar que el enemigo pues tome su lugar en nuestro matrimonio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que hacer un alto, hacer un alto y meditar en la lucha que estamos teniendo. Pregúntate, por ejemplo, ¿es esto lo que Dios quiere para mi matrimonio? ¿No será que le estamos dando, como se dice, el lugar al enemigo y así seguimos, si así seguimos, por supuesto, terminaremos, ¿no? Dejando que el matrimonio se destruya. Hay cosas, por ejemplo, que podemos manejar con la ayuda, por ejemplo, del Espíritu Santo, y eso es muy importante. Yo hablo de esto, ¿por qué? Porque el Señor ha estado hablando a mi corazón cuando compartía con ustedes este tema,
porque también el Señor, si bien es cierto, el libro nos da una guía, hay otros versículos que yo he considerado que nos ayudan nos aportan también para poder desarrollar este tiempo, ¿no? Y el Espíritu Santo de Dios es nuestro ayudador, ¿no? Es Dios, ¿no? Pero si reconocemos que nosotros no podemos manejarlo solos, entonces realmente el Espíritu Santo de Dios nos va a poder ayudar. Pero ¿qué pasa? Siempre existen los hombres, los llaneros solitarios, ¿no? O aquellos que creen los sabelotodos o las sabelotodo, que realmente no necesitan a nadie, no necesitan consejo ni de nadie, ni de su pastor, ni de su líder, y mucho menos pues, de Dios. Si no le piden, como se dice, consejo a aquella persona que ven, ¿cómo le van a pedir consejo a aquella persona que no ven, que es a Dios? Entonces, ¿dónde encontraré el consejo, Pastor Marcelo? Usted me está hablando de algo muy difícil. Bueno, el consejo de cómo debemos guiar nuestra vida, llevar nuestras vidas en el Señor, por supuesto, está en la palabra de Dios. Ahí encontramos, por supuesto, el perfecto consejo. Pero no podemos hacer caso omiso a los conflictos que estamos viviendo. No podemos dejarlo pasar, sino que tenemos que abordar cada conflicto, cada situación, tenemos que conversarle y hablar. Yo creo que durante el tiempo de salas también alguno de ustedes compartió algunas situaciones propias, vívidas. Entonces, si ya las compartieron, si ya las hablaron o ya las recordaron de repente y no las dijeron, yo creo que es tiempo y es momento de sentarse en calma, en tranquilidad y conversar sobre esas situaciones, ¿no? No hace mucho conversaba con alguien y me decía lo importante que era que se sentara esta persona con su esposa y hablaran de ciertas cosas, pero en calma, en tranquilidad, ¿no? Lo hacían de cierta manera, abordando cada situación de manera calmada y eso era muy importante. ¿Qué podemos seguir diciendo? Lo siguiente. Y vamos a ir ahora sí, vamos a ver esta idea que la palabra de Dios nos menciona, ¿no? Sobre el tema de alguien, dijo, por ejemplo, lo siguiente sobre la guerra, ¿no? Para tú ganar, por supuesto, una guerra, tienes que conocer a tu enemigo, ¿no? ¿Quién va a la guerra sin conocer, sin estudiar al enemigo? ¿Quién va a la guerra o pelea una batalla sin conocer a su adversario? Yo creo que aquel que va a la batalla sin conocer a su adversario ya de por sí va sentenciado a perder, ¿no? A simplemente a que lo conquisten o a que muera en el camino. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿O qué tenemos que tener claro? Tenemos que conocer a nuestro adversario. Entonces, ¿cómo cambio mi perspectiva? Ya no estoy viendo a mi esposa, no estoy viendo a mi esposo como mi enemigo, sino estoy viendo que el enemigo real, el diablo, es aquel que quiere que nuestro matrimonio no funcione. Entonces yo me detengo, hago un alto, digo, oh, acá estamos avanzando mucho. Esto no solamente son diferencias, Carolina, Marcelo, no son solo diferencias. Eso está trascendiendo. Y cuando trasciende, le estamos dando lugar a quien no debemos darle lugar. ¿Qué dice Efesios 6:12? Ahí le voy a pedir a Benjita que me ayude leyendo este versículo que aparece a continuación, Efesios 6:12. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Muy bien, gracias, Benjita. Entonces la palabra de Dios es clara. ¿Contra quién es nuestra lucha? Contra el enemigo. Nuestra lucha es espiritual. No, pero Pastor Marcelo, cuando yo discuto con mi esposa y tengo diferencias, eso no es espiritual. Bueno, estamos hablando de algo que es externo, que es tema de caracteres, personalidad, diferencias entre hombre y mujer, que son normales. Pero cuando ese conflicto es desmedido, quiere decir cuando va al punto, y eso que no estamos hablando del punto de los golpes, ¿eh? Estamos hablando simplemente de las palabras. Una cosa son las palabras, las discusiones o las malas caras, ¿no? Ya ir hacia las manos, ¿no? A los golpes, eso ya sería algo totalmente, eso ya podríamos decir que esto es diabólico, ¿no? Porque ya el hombre perdió el control y la mujer perdió el control de sí, ya Dios no está en ese lugar. El Espíritu Santo de Dios no está ahí obrando. Hemos contristado al Espíritu Santo de Dios con nuestros actos. Y también podemos contristar al Espíritu Santo de Dios con nuestras palabras. Cuando no sabemos medir nuestras palabras, nuestra lengua, ¿no? Yo siempre hago esa broma en el trabajo, ¿no? Agarro mi regla, ¿no? En el trabajo le agarro la regla y digo, ya saben chicos, tienen que medir sus palabras, ¿no? Agarro mi regla como para fastidiarlos. Y decirles que es importante que sepamos también cómo cuidar, ¿no? Lo que decimos y lo que hablamos, eso es muy importante.
Si tenemos claro, nuevamente, lo que nos dice Efesios, que nuestra lucha no es contra los seres humanos, no es contra mi esposa, mi esposo, entonces sabremos cómo aliarnos, juntarnos. Entonces estamos juntos con Carolina hacia poder vencer esta situación, a no dar lugar al enemigo para que el enemigo siga trabajando, dominando nuestros corazones. Así que si hasta aquí han estado dándole lugar al adversario, ¿no? Hoy puede quedar expuesto. Hoy día es el día, abrí mis ojos, estoy entendiendo de que el enemigo quiere trabajar sobre el matrimonio para destruirlo. Entonces yo estoy abriendo mis ojos porque el Señor me ha convocado a este tiempo, este tiempo de reunión, el tiempo de aprender, para saber que el Señor quiere que yo trabaje sobre esas situaciones, que no deje que estas situaciones queden sin tocarse, sin hablarse, porque mañana más tarde podría ser un arma que se usa en nuestra contra. Vamos a una segunda perspectiva. La segunda perspectiva, y lo voy a compartir con ustedes, sale en pantalla para aquellos que toman nota, es la siguiente. La segunda perspectiva es la batalla, que dice, por ejemplo, la batalla que está afuera, la batalla que está afuera contra el enemigo. Sí. Entonces la primera batalla era aquella que creemos nosotros que es la batalla equivocadamente que es contra nuestro esposo o esposa, pero esta es la batalla que está afuera, contra nuestro enemigo. Es la batalla que libramos afuera. Y ustedes dirán, por ejemplo, el pastor Paul mencionaba algo sobre, por ejemplo, el entorno, ¿no? Y es algo muy importante que lo haya mencionado porque es la otra perspectiva. La otra perspectiva es lo que está afuera. Hemos hablado sobre lo que está adentro y a veces creemos que nuestro enemigo es nuestro esposo o esposa y ya sabemos que no lo es. Entonces tenemos una mala perspectiva, eso lo cambiamos. Vamos a lo segundo. La segunda que no debemos ignorar es la batalla que está afuera contra nuestro enemigo. Quiere decir que lo que el enemigo está tratando de hacer para entrar a nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio está bien, estamos avanzando en el Señor, nos estamos aferrando a Dios y a su palabra. Pero existen situaciones externas, ¿no? Que el enemigo también propicia. ¿Para qué? Para que nuestra alma, ¿no? Para que nuestro corazón ceda a las tentaciones y a las cosas que nos enfrentamos en el día a día afuera. Tengamos claro, por supuesto, que el enemigo nos detesta. El enemigo nos odia. No quiere, por supuesto, nuestro bien, no quiere nuestra alegría, no quiere nuestra victoria. Eres un hijo de Dios, lo que más quiere el enemigo es verte simplemente derrotado. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer en la victoria de Cristo, aferrarnos a la obra de nuestro Señor Jesús, aferrarnos a su victoria y a saber que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda para poder guiarnos a tomar buenas decisiones sabias. La palabra de Dios dice también en Santiago que aquel que es falto de sabiduría le pida a Dios sabiduría y el Señor la dará, dice, a nuestros corazones conforme a lo que el Señor considere que es bueno dar a nuestras vidas sabiduría. Entonces, he parafraseado un poco este verso. Pero imaginemos lo siguiente. Tú vives, por ejemplo, yo vivo, o pongámonos todos en el mismo ejemplo, vivimos en una casa, como se dice, color blanca, vivimos en un jardín lleno de flores, ¿no? Vivimos en una casa que tiene una cerca blanca en la entrada, así mismo de película, ¿no? Pero desde afuera, ¿no? Pero desde afuera hay personas con bazucas, con granadas, con lanzamisiles, ¿no? Buscando la muerte del otro, ¿no? Uno por ahí con el cuchillo, como se dice, en la mano. Hay un conflicto que se vive afuera. Tú estás en la casa de la pradera, como yo a un momento lo puse en mis notas, ¿no? La casa de la familia Incas, de repente, ¿no? Todo muy bonito por dentro, de repente, porque tienes al Señor. Pero afuera hay una batalla que se está librando. Afuera hay una lucha que se está dando. Entonces, de la misma manera, ¿no? Opera también el enemigo, ¿qué cosa? Lanzando, ¿qué cosa? Dardos a nuestro corazón. ¿Qué hace? ¿Qué hace el enemigo? ¿No? Con sus artimañas. ¿Qué está buscando el enemigo con sus artimañas? Está buscando destruir nuevamente nuestro matrimonio. Por ejemplo, hablemos sobre ejemplos, ¿no? Esa señorita, por ejemplo, que siempre te sonríe y te trata con respeto cuando en la casa no lo hacen. Uy, no, yo me siento muy bien afuera porque en mi casa, como hay tanto conflicto, pero la señorita que siempre me recibe, ella sí me trata con respeto, no como mi esposa en la casa que no me respeta, ¿no? Por ahí alguien dirá esto, pero esto es un arma del enemigo que también se está cocinando. Ese joven, ¿no? Que cada vez que me ve llegar me abre la puerta con gentileza,
y me sostiene la puerta para pasar. Uy, no, ya, ese joven ya se está ganando el corazón de esa señora. Hay un arma ahí, un artimaña del enemigo que se está cocinando y que simplemente la gentileza que la mujer no encontró en casa es algo que se está anidando de repente en su mente y puede llegar cierta manera a creer realmente que mejor la tratan afuera que adentro. Imagínense qué tanta responsabilidad hay en lo que hacemos y en lo que decimos, en la manera que nos conducimos en el matrimonio. ¿Cómo nosotros le estamos dando lugar también al enemigo a que desde afuera venga, como se dice, el ataque a nuestras vidas? Aquella persona, por ejemplo, que se ha vuelto, y esto es algo que no debería suceder, aquella persona que se ha vuelto alguien con quien más seguido estás hablando, y peor si es del sexo opuesto. Entonces esto es algo que se está cocinando también ahí. Se ha vuelto tu confidente, se ha vuelto la persona con la que siempre quiere hablar. Y a veces nosotros, por ejemplo los hombres, en el caso de los que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, podemos dar un consejo. Pero tenemos que tener cuidado de que el sexo opuesto vea en el hombre un ideal que no ve en su casa, ¿no? Ah, no. Por ejemplo, una vez me dijeron esto, ¿no? Y yo me alarmé, ¿no? Y una chica hace muchos años atrás dijo, yo quiero casarme con alguien que sea como tú, me dijo. ¿No? Entonces, eso es una alarma, por supuesto. ¿A quién había visto a ella como ideal para... Cuéntame acá, amorcito. Carolina dice, ¿qué? ¿Cuándo ha sido eso? Dice, ¿no? Ya. Creo que sí se lo dije, ¿no? La voy a hacer recordar para que no me codee por abajo. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? A veces pueden verte como un ideal, como una, ay, sí, qué bueno, es un buen hombre. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Hasta qué punto el hombre puede realmente ligar su corazón, ¿no? En esta conversación. Entonces, son cosas que se van cocinando, ¿no? Ya hablé sobre el hombre muy, muy buena gente, amable, ¿no? ¿No? Estamos hablando nuevamente sobre el sexo opuesto, sobre aquella persona con la que se ha vuelto de repente uno confidente, o de repente para los hombres o para las mujeres también, con esa publicidad que es muy sugestiva sexualmente. Estamos dejando también que la batalla que está afuera, que se libra afuera, como decía el pastor Polcito, hay cosas que hoy en día afuera se les consideran normales, ¿no? Sin ir muy lejos, gracias a Dios, mi entorno conoce que yo tengo al Señor Jesucristo en mi corazón, saben de qué hablar conmigo, creo que se cuidan de no hablar de ciertas cosas, pero aquel que no me conoce como cristiano me preguntará alguna vez, ¿no? ¿No? O una vez me preguntaron, y esta es una situación fuerte, se puede decir. Esa persona que no me conocía, creo que era un mecánico o lo que fuera, me preguntó si ya aparte de mi esposo yo tenía otra persona. O sea, me lo dijo como una naturalidad que me llamó la atención, ¿no? Y ya estuviste con tal, o sea, como que ya deberías estar con alguien, ¿no? O sea, las personas ven con una naturalidad el hecho de no honrar su matrimonio, de no hacer las cosas de manera correcta afuera, y como decía el pastor hace un momento, le están llamando a las cosas malas, le están llamando buenas, o por lo menos las están aceptando como correctas. Y estamos dejando aún como creyentes nosotros también, si no somos astutos, ¿no? Estamos mirando más allá, estamos dando lugar a que también el enemigo pueda bombardearnos desde afuera hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, para terminar con los ejemplos, ese galán, ¿no? De la serie que siempre es tan apuesto, ¿no? Y lo ves en la serie y dices, ay, ese galán. No, esa película siempre la quiero ver porque siempre sale ese chico que me gusta. Un momento, ¿cómo señor no me diste uno así, no? Me hace acordar a ese TikTok que dice, ¿no? Hay un TikTok que dice, señor, si él no es para mí, oblígalo. Estaba orando la chica, ¿no? Señor, si él no es para mí, oblígalo. O sea, como que ya un poco más estaban anhelando un hombre, pues, con, no sé, con las características que ellas querían, ¿no? Entonces, ¿con qué ojos estamos mirando, no? ¿A quién estamos poniendo como ideal? ¿Está siendo nuestro esposo, nuestra esposa realmente la persona principal, no? Aquel con el que nos casamos para que sea uno. Tengamos cuidado y veamos también que la batalla está desde afuera. Pero nuevamente recordamos que nuestro Dios nos ayuda a hacer frente a las artimañas del enemigo. Por eso leemos 2 Corintios 10, del 3 al 4. Y ahí le voy a pedir al pastor Luis si me pudiera ayudar con la lectura. Ahora voy a ponerlo. Ahí está. 2 Corintios 10, del 3 al 4. Me dice si se puede leer.
Ah, por favor, abra su micrófono, justo está cerrado su micrófono. Sí, ahí está. 2 Corintios 10, de 3 al 4. Pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Amén, amén, excelente. Así es. ¿Cómo voy yo a batallar con enemigo, contra las situaciones que vivo? No lo voy a hacer humanamente, no lo voy a hacer en mis fuerzas. No, yo lo puedo manejar, ¿no? Una vez me acuerdo, hace mucho tiempo, había una persona en el trabajo que era muy de abrazar, ¿no? Y Carolina se dio cuenta, ¿no? Un día que fue a ver algo del trabajo, y una persona era muy de abrazar. O sea, no hay necesidad que te abracen para saludarte, pero Carolina ya se había dado cuenta que esa persona tenía una situación así. ¿Y qué dijo? ¿Qué dije yo? No, no pasa nada, está saludando nomás. Pregúntenme qué pasó con esa persona. Bueno, esa persona era casada. ¿Con quién terminó? Con otra persona del trabajo que también era casada. Los dos les invitaron a salir del trabajo. ¿Qué dije yo? Como el hombre, ¿no? La clásica, pone paños fríos, ¿no? No, no pasa nada, no pasa nada. A veces no pasa nada, en realidad no sé si nos hacemos los que no sabemos, o no entendemos, o queremos bajarle un cambio, como se dice, a la cosa, pero si somos inteligentes sí sabemos en realidad qué está pasando, y hay que tener cuidado. De repente yo quise bajar la situación como diciendo, no, no pasa nada, tranquilo. Entonces yo, con mi esposa se había dado cuenta de eso, yo traté de tomar mejor o mayor distancia con esta persona, ¿no? Porque era un poco pegajosa para saludar. Entonces, seguramente pegajoso con esta persona, otra persona lo interpretó de otra manera, o de repente la persona tenía ya una intención con el sexo opuesto, por supuesto. Entonces, tenemos que tener claro de que nuestras armas no son carnales, no son humanas. No es que yo lo voy a manejar así nomás, yo lo puedo hacer, ya no hay problema, ¿no? Yo soy malabarista de fuego, dicen algunos, ¿no? Yo juego con fuego, no me quemo, ¿no? Prendo las bolas y hago con fuego, no me pasa nada. No, o sea, lo que estás haciendo simplemente es dejar que el enemigo, tarde o temprano, pues, te meta con esas bolitas de fuego, te meta al horno, y ahí te cocine con todo y las pelotitas con las que has empezado a hacer como se dice, tu jueguito, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de que el Señor nos ha llamado a nosotros a pelear con las armas del Señor. Y las armas del Señor están claras, están explícitas cuando la palabra de Dios nos habla sobre la armadura de Dios, y nos habla sobre su Espíritu Santo, y nos habla sobre la oración, y nos habla sobre el estar firmes, y nos habla sobre que estemos parados sobre la roca que es Jesucristo. Ahí le voy a pedir a Teito que me ayude con una primera parte de Efesios 6, del 10 al 13, pero vamos a leer primero una primera parte, y la segunda parte, Rubencito, si me pudieses también apoyar con ello. Ya vamos primero con Efesios 6, y vamos a leer unos primeros versículos hasta donde aparece en la pantalla. A ver, Teito, ayúdame con esto. Efesios 6, de 10 al 13. Por lo último, fortalecerse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades. Ya, gracias, Teito. Rubencito, ayúdame con lo que sigue. Gracias. Contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Amén, amén. Gracias, Rubencito. Cuán importante es la palabra de Dios, ¿no? Qué importante es que el Señor nos da, de cierta manera, la enseñanza, ¿no? Fortalezcanse, dice la palabra, en el poder del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Poner una armadura. Comamos este versículo, ¿no? Saquemos el juego del versículo lo que dice en cuanto a de que no debemos ser ajenos, por supuesto, a las artimañas del enemigo, ¿no? Y nuevamente el Señor nos dice que nuestra lucha no es humana, ¿no? Nuestra lucha es espiritual. No creamos que nosotros lo sabemos todo y que lo podemos todo. Necesitamos al Señor. Dios nos ha creado seres dependientes de Él, no independientes de Él. Somos su creación. Somos la obra de Dios, ¿no? Y como somos la obra de Dios, por supuesto, Él sabe y Él conoce, ¿no? Cómo es
que nosotros debemos actuar, cómo debemos vivir, cómo debemos conducir nuestra vida. Y lo más importante aquí también, según lo que dice la palabra de Dios, es lo siguiente: pónganse la armadura. ¿Para qué? Para resistir en el día. ¿Qué día? En el día malo, en el día difícil, ¿no? ¿Para qué? Para que estemos firmes, para que salgamos invictos de esa batalla. ¿Cuántos quieren salir invictos? Yo quiero salir invicto de la batalla. Quiero realmente vencer de la mano del Señor y no haciendo caso omiso que existe, por supuesto, un enemigo. Y yo mismo, como hombre, y en el caso de mi esposa como mujer, podemos estar dándole el lugar que no merece o no le corresponde. Sergio, ayúdame con este último versículo que está en Efesios 6:18, por favor. Lo lee, ahí está, lo voy a compartir. Efesios 6:18 va a aparecer en la voz ya. Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Excelente, gracias Sergio. ¿Cuál es la receta, como se dice, la estrategia para el creyente? Oren en el Espíritu en todo momento, con petición y ruego, manténganse alertas y perseverantes ¿en qué? En la oración. Si yo no tengo una vida de comunión con Dios, si yo no oro, por supuesto, estoy debilitado. No sé si, ¿cuál es con lo que se alimenta este Superman? ¿O lo que lo debilita, al revés? La cripto. Bueno, algo similar de repente, ¿no? Algo puede estar sucediendo. Me estoy debilitando, ¿por qué? Porque no tengo fuerza, no tengo cómo vencer las tentaciones porque no estoy conectado a Dios, no estoy conectado a la fuente, que es el Señor. Si no me conecto a Dios, no oro en el Espíritu, no escucho su voz, no escucho sus palabras, no estoy atento a la voz de Dios en mi corazón para hacer los cambios necesarios, entonces estoy dándole lugar al enemigo y esto podría ser perjudicial. Estamos hablando en este tema de una guerra real. Y vamos a lo último y final, que tiene que ver con la batalla que otros libran. Y lo pongo nuevamente en pantalla para los que notan. Es el tercer y último punto que vamos a compartir, ¿no? En esta noche, la batalla que otros libran. ¿Y por qué tocamos esta idea de que la batalla que otros libran? ¿Por qué es necesario hablar de ello? Porque si bien es cierto, nosotros estamos, como se dice, en la casa de la pradera, ¿no? Tenemos la cerca blanca, las flores, no sé, a unos que a ustedes que les gustan las flores, podrá decir cualquier tipo de flores les gustaría tener en su jardín, de qué colores, ¿no? Algunos que les gustan las plantas, ya se imaginará, las flores más bonitas en su jardín, ahí están, y tienen esa cerca blanquita, todo lindo, pero afuera hay una carnicería, afuera hay una lucha, ¿no? Ahí está Hortensia, dice Brendita. Entonces, hay una lucha afuera. Hay algo que está pasando afuera. Pero imagínate que tu casa blanca, ¿no? Tu casa blanca con tus cercas, todo, tú estás sentado en tu sofá de afuera, ¿no? Como dicen los gringos en el porche, creo que le dicen, una terraza, ¿no? Estás tomando tu limonada fresca, porque déjenme decirles que no hace el frío de ahorita en Lima. Imagínense que está en un buen clima, ¿no? ¿No? Hay buen clima, estás con tu limonadita fresca, estás afuera sentadito mirando, pero ves personas corriendo, ves personas que están siendo bombardeadas, ves personas que están pisando minas, que vuelan en 1000 pedazos después de pisar la mina, en la misma película como le decía hace un momento, ¿no? Pero tú sigues ahí mirando lo que sucede como espectador, ¿no? Y absolutamente no haces nada por aquellas personas que están afuera, ni siquiera les has abierto la puerta, oye, venga a mi casa, ¿no? O por lo menos ven, aquí hay refugio, escóndete aquí del enemigo. Y entonces aquí sucede algo muy importante sobre la batalla que otros libran. Tercer punto, la batalla que otros libran. Entonces existe acá un arma muy poderosa con lo que vamos a ir cerrando este tema. El arma poderosa es el hecho de la unidad que debemos tener tanto esposa con esposa, ¿no? Esa unidad va a ser la unidad que vence, va a ser la unidad que nos va a mantener firmes, va a ser la unidad que nos va a ayudar a concentrarnos en algo en común. Por ejemplo, al estar nosotros juntos, ¿no? Se lo comento, como matrimonio, en la guerra que se vive allá afuera, quiere decir ayudando a aquellos que necesitan ser ayudados afuera. Por supuesto, estamos hablando de aquellos que no tienen a Cristo, no tienen el recurso de la palabra de Dios, puede hacer que nosotros simplemente evitemos las peleas que tenemos continuamente, porque nos hemos enfocado en la ayuda al otro. Quiere decir que nos hemos unido a un bien común. Ya no tenemos tiempo para discutir entre nosotros. Esas cosas se han ido arreglando, lo hemos ido hablando, sí,
Pero como tenemos una idea en común sobre también de ayudar a aquel que está afuera, entonces simplemente ya no hay tanto lugar para la discusión interna. Estamos dándole la oportunidad, por supuesto, de salvar a aquellas personas que sí viven en conflictos, que sí viven en una guerra y no tienen escapatoria, que no tienen la palabra de Dios y que no tienen recursos, que no tienen el Espíritu Santo y que no conocen a Dios. Entonces las preguntas que se hacen aquí son las preguntas: ¿cómo estamos nosotros participando como matrimonio en la guerra que otros viven? ¿Eres aquella persona, eres el matrimonio que se ha unido, ¿no? Y creo que esa es la voluntad de Dios, que se ha unido para ayudar también a otros matrimonios? ¿Eres un consejero para otros matrimonios? ¿Eres una consejera para otros matrimonios? ¿Estás ayudando a que otros matrimonios vengan a Cristo? Eso es algo que también nos tiene que unir y no podemos dejar o hacer caso omiso a la guerra que se vive afuera. Es importante que nos unamos. Por eso Eclesiastés 4:12 dice lo siguiente: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Otras versiones dicen que como que uno se pone de una espalda y el otro se pone de otra espalda. Quiere decir que uno está viendo el flanco de ese lado y la otra persona viene el flanco del otro lado. Creo que lo dice la versión NTV. No lo he compartido porque quise compartir con ustedes en la NBI. Pero en NTV da esta idea de que, por ejemplo, yo me pongo a este lado y Carolina se pone del otro lado y cada uno con su espada o con su metralleta, ella para su lado y yo para mi lado, pero cada uno está viendo este flanco. Pero dice que mejor que esto, que este ejercicio de juntarnos los dos para ver por todos los lados dónde viene el ataque, es que hayan 3. Y esto quiere decir la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Quieres vencer de cierta manera? ¿Quieres tener un matrimonio que realmente sea bueno, sea saludable? Tienes que darle lugar a Cristo en tu corazón. Tienes que darle lugar a que el Señor sea el Señor de tu vida. Tienes que darle lugar a que el Espíritu Santo de Dios, tú que eres creyente, por supuesto, que conoces ya la palabra, que gobierne, por supuesto, tus pensamientos, que les aconseje, les alerte sobre ello. Entonces, ¿cuál es el compromiso que nosotros debemos tener hacia afuera? Y nos hacemos la pregunta: como pareja, ¿estamos participando en alcanzar a aquellos que no tienen a Cristo? ¿Estamos llegando a otros matrimonios? Como matrimonio estamos trabajando para arrebatar de repente a otros matrimonios de las garras de nuestro adversario. ¿Lo estamos haciendo? Entonces hay cosas que debemos pensar. Porque uno dirá: oye, lo que dijo el pastor Marcelo es cierto, ¿no? Estamos tan entretenidos en nuestros propios problemas que nos hemos olvidado que hay otras personas que también necesitan de Cristo. Nuestros problemas no es que van a esperar, sino vamos a atender nuestros problemas, pero no dejamos que esos problemas nos distraigan del verdadero propósito por el cual Dios nos unió como esposo y esposa, ¿no? Porque Dios nos ha unido con un propósito y no debemos renunciar a ese propósito porque simplemente nos mareamos viendo otras cosas o nos hemos entretenido en otras cosas. Así que no podemos construir una fachada, por ejemplo, eso lo decía el autor, no podemos construir una fachada de espiritualidad en nuestro matrimonio y hacer caso omiso a lo que sucede afuera, ¿no? Una fachada linda, hermosa, pero afuera, ¿qué pasa? Afuera hay, como se dice, hay una batalla que se está librando. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Podemos decir que vivimos en una guerra real y constante, pero que esta guerra, ¿no?, es espiritual, de la cual podemos salir victoriosos si nos unimos en el Señor, ¿no? Y hacemos un solo frente, los dos juntos, un solo frente para poder vencer, para poder ganar, para estar unidos, para realmente, como dice la palabra, ese cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces, ¿cuál es nuestra oración? Nuestra oración es que seamos matrimonios saludables, guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Matrimonios que realmente están listos, ¿no? Que conocen su adversario, que saben que pueden usar las armas del Señor, ¿no? Y que tampoco hacen caso omiso a la necesidad del que está afuera. ¿Por qué? Porque también se involucra en ayudar a otros matrimonios. Muy bien, ese es el tema que hemos querido traer en esta noche, hemos querido compartir. Espero en el Señor que haya sido edificante para cada uno de nosotros. Vamos a orar para terminar este tiempo.